noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Yo celebro cada vez que llegan los números del rating, porque no porque el programa tenga éxito, sino porque me sorprende gratamente que tanta gente quiera escuchar un debate político, quiera escuchar propuestas, quiera escuchar las diferentes ideas que hay. Eso me parece realmente fantástico. O sea, que prefieran esto a ver una película o a lo que fuere, quiere decir que algo está cambiando y eso es demasiado importante. Bueno, hoy tenemos una mesa fantástica para debatir. Todos son integrantes hoy de la Concertación. Una de las 4 personas que está acá puede liderar eventualmente la chapa a la presidencia por la oposición para las elecciones del 2023. Está con nosotros la senadora Esperanza Martínez, precandidata por el Frente Guazú. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás, Luis? Un placer estar contigo. También Payo, Martín, Sebastián. Seba, y un saludo especial para la audiencia. Bueno, Martín Burr, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal. No, el Partido Liberal no, en realidad va a estar también en la Concertación. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Buenas noches a todos mis compañeros de la Concertación. Realmente no es un debate, realmente es una conversación entre pares. De ideas, claro, porque nosotros estamos en el mismo equipo tratando con la ilusión del cambio. Así que gracias por la invitación. Sebastián Villarejo, precandidato a la presidencia por Patria Querida. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto estar acá con Esperanza, Martín, Payo y poder un poco acá dialogar, compartir ideas y, bueno, compartir con la gente. Y el señor Payo Cubas, ex senador. Hola, Payo, ¿cómo estás? Hola, Luis. Gente, gracias por invitarme. Acá estamos. Bueno, primero un comentario cortito de lo que fue la semana, porque arrancamos siempre con un monólogo corto. Es muy importante, ahora que estamos otra vez preparándonos para estas elecciones, recordar siempre, lo que vamos a elegir son autoridades de Estado, es decir, gente que va a administrar el aparato público. Y siempre es bueno recordar para qué construimos nosotros esa ficción que es el Estado, que después cobra cuerpo con las instituciones. Y digo esto porque a veces el Estado se convierte apenas en una agencia de empleo o en parte el aparato que utiliza el partido de turno para poder mantenerse en el poder. En estos días estaba preguntando por decir, para entender, digamos, cómo nos afecta esto. Probablemente la institución pública más cercana para todos es el municipio, porque es el pedazo de Estado que te afecta como vecino. Y te afecta en cuestiones que son tu día a día. Es decir, cuando se queja la gente del municipio, lo primero que piensa es en la calle que está rota, cuando tenés una lluvia copiosa, eso se inunda. Bueno, estuve hablando con la gente de la Municipalidad de Asunción para entender, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Vamos con la cuestión más básica, la calle. La calle está rota, ¿qué hacemos? Y de la Municipalidad de Asunción dice, no, lo que pasa es que necesitamos resolver el problema de la SAP, la cañería, pero sobre todo el problema del desagüe pluvial. Hoy solo el 22% de la ciudad de Asunción tiene una cobertura de desagüe pluvial. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto cuesta hacer un 100%? Y de acuerdo con los cálculos de la Municipalidad de Asunción, eso cuesta $100 millones. O sea, hay que hacer una inversión de $100 millones para tener todo el sistema de desagüe pluvial de la municipalidad, o sea, de la ciudad de Asunción. Entonces yo le pregunto, bueno, ok, ¿cuánto tienen ustedes para invertir por año? ¿Sabes cuánto es el presupuesto de la Municipalidad de Asunción para hacer inversión en infraestructura por año? $10 millones. O sea, si solamente tuvieran que resolver el problema del desagüe pluvial, le va a llevar 10 años completar la inversión que se requiere para poder solucionar ese problema. Curiosamente, en esos mismos días se dio a publicar, porque no estaba el intendente de Asunción, estaba un sustituto y aprovechó y ¡pum!, subió a las redes sociales cuánto se está pagando de salario. Y lo más preocupante no es cuánto se paga de salario, lo más preocupante es que el grueso de los funcionarios ganan el mínimo o menos del mínimo, lo que te dice que en realidad son operadores políticos contratados con un salario miserable, pero que forma parte del aparato electoral. Obviamente esa gente de escasos recursos no va a solucionar los problemas técnicos que tiene la municipalidad. Esto lamentablemente se repite a nivel macro. Y cuando estamos en elecciones la cosa se pone peor, porque hacen uso del poco ahorro que podemos tener, que son los impuestos que pagamos todos, para seguir alimentando el aparato público. Yo te recuerdo, Paraguay consiguió resultados fantásticos después que en el 2002 estuvimos al borde del abismo,
hubo acuerdos políticos y sociales que permitieron cierta estabilidad financiera. Paraguay consiguió después de mucho no solamente salir de esa situación de cesación de pago, de déficit, conseguimos un ahorro fiscal, un superávit fiscal. En el 2012, para reventar al gobierno de turno y además alimentar a esa clase política, aumentaron los salarios entre el 35 y el 40%. Eso hasta hoy nos sigue costando cada año 800 millones de dólares. En este momento se están empezando a discutir una cantidad de proyectos que buscan básicamente lo mismo: repartir dinero, a veces con argumentaciones sociales que pueden estar realmente legitimadas, pero que en la práctica en términos financieros son insostenibles. Presta atención a lo que está pasando en este año y castiga con tu voto cuando ves que en realidad el único objetivo era alimentar a su base electoral. Bueno, ahora sí, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Voy a entrar directamente ya a la cuestión del debate, que para eso nos juntamos esta noche. Y quiero arrancar pidiéndole a cada uno que me plantee un tema, porque yo sé que tiene un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que sería, digamos, su bandera, si es que llegan a la presidencia de la República. Este tema lo quiero meter y lo quiero hacer en los 5 años que me toquen. Y me gustaría arrancar contigo, Payo. Bien. En mi administración, Matecobio, nadie va a ganar más de 3 sueldos mínimos. Hacienda no les va a pagar a los senadores lo que hoy ganan. Que me querellen por apropiación, que me demanden. Escucho yo que los candidatos dicen: voy a invertir en educación. ¿De dónde van a sacar la plata? 90% de la plata acá se va para servicios. 380.000 funcionarios, 120.000 colorados, 100.000 liberales, 70.000 del Frente Guazú y el resto se distribuye. ¿De dónde va a sacar la plata? 3% se va para infraestructura en Paraguay. Que hasta la municipalidad capaz que tenga más dinero. 3% para servicio a la deuda y 3% para jubilaciones. Señores, el 80% de los funcionarios en Paraguay ganan menos de 2 salarios mínimos. El 40% gana un salario mínimo. Entonces, tu propuesta primera: tope al pago de los salarios. El Ministerio de Hacienda es el que paga. Cuando se vaya el senador a retirar su plata, máximo va a sacar 13 millones de guaraníes de su sueldo. El administrador del Poder Judicial que gana hoy 60. ¿Qué me van a hacer? ¿Juicio político? Quiero ver la cara de los senadores y diputados haciéndome juicio político para pedirme ganar más de 13 millones de guaraníes. No me van a sacar. Ok, tu propuesta primera entonces: tope a los salarios hasta 3 salarios mínimos. Salario del sector público, todos. Jueces, fiscales, médicos, todos. 3 salarios mínimos. Ok, Martín. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Como ya presenté la vez pasada mi programa de gobierno, y el primer tema de mi programa de gobierno es trabajo. Es más trabajo, condiciones dignas y mejores salarios en el campo y en la ciudad. La gente necesita trabajar, necesita generar sus propios ingresos. Mi vida la he dedicado en ayudar a la gente a salir adelante, así que mi primera prioridad es trabajo para la gente. ¿Cómo conseguir? Básicamente capacitando a la mano de obra y alentando la inversión para que sea contratista. La mano de obra en el Paraguay necesita capacitarse para el trabajo. Si va a venir los proyectos de reforestación, tenemos que capacitar a los jóvenes a subirse al tractor, a manejar la motosierra, a poder manejar insecticidas, a poder manejar fertilizantes, a poder manejar poda de los árboles. Para darte un ejemplo, capacitar a la mano de obra, dar incentivos a la empresa para que contraten personal y ayudar a los trabajadores independientes por cuenta propia, mayormente a las mujeres emprendedoras. Correcto, o sea, tu bandera, digamos, es empleo, generar Sí, señor. empleo. Ok, Esperanza. Bueno, Luis y compañeros, son varios los temas, pero evidentemente Esperanza no puede dejar de hablar del tema de la reforma del sistema de salud. Es un tema que comenzamos en el 2008. La pandemia vino y demostró que la revolución que hoy se está dando en el mundo es de construir sistemas públicos de salud. Lo hizo hasta el país más desarrollado, porque hay 2 contingencias en salud.
o cuando la gente tiene gastos catastróficos porque tiene que operarse, qué sé yo, del corazón, tiene un trasplante, y no hay persona encima que va a ganar solo 3 salarios mínimos que pueda pagar de su bolsillo esos gastos. Eso solamente se puede hacer a través de un sistema de financiamiento público solidario como hacemos hoy a través del IPS o a través del Ministerio de Salud. Y el otro es el sistema de salud que esté cerca de donde vive la gente, que yo esté con alguien que pueda ir porque estoy embarazada, porque tengo diabetes, porque tengo hipertensión, porque tengo que vacunarme, porque lo que sea, aquellas cosas que son cotidianas que no necesitan grandes hospitales. Entonces, un sistema de salud que vaya desde la inserción comunitaria hasta lo más complejo, a lo largo de la vida de la gente, y que tenga garantías de derechos iguales, porque a veces en Paraguay creemos que la salud tiene 3 categorías. El que es pobre se va al sistema público, el que tiene un empleo más o menos remunerado se va al IPS y el que tiene plata va al privado. La idea es que ricos, pobres, todos podamos ir a un sistema que nos atienda por igual como derecho. Sería un sistema universal de salud. Sistema universal, o sea, público de salud. Ahí entran los hospitales públicos y los hospitales privados y el IPS. También. Todos coordinadamente. Así mismo. Ok. Sebastián. Bueno, Luis, como ya mencioné en otras ocasiones, si tengo que elegir un tema, pues sí, claramente que yo voy a ser un presidente obsesionado con la educación. Yo creo que la mayor manera de transformar una sociedad y transformar un país es a partir de la educación. Y esto va en todo sentido porque tiene que ver también con la economía. O sea, porque hoy en día la economía del conocimiento también es la que realmente no tiene límite y la que puede llevar a un país a otro nivel y a otra escala. Y eso se trata de inversión y dedicarnos. ¿Cuáles son medidas como las que tenemos que tomar? En primer lugar, yo creo que es sustancial en Paraguay generar un gran acuerdo político sobre la educación. Lo que vos estabas mencionando en tu monólogo, digamos, inicial, cuando hablaba de lo que pasó en Paraguay entre el 2002 y 2003, donde prácticamente la economía se generó un semiacuerdo político, donde con la economía los ministros, los directores del BCP, dentro de todo tenían una cuestión, una línea. Tenemos que intentar hacerlo en la educación. Por eso soy crítico de este proceso de transformación educativa que está viniendo desde hace unos años, porque nunca todavía se sentaron a hablar con los políticos. O sea, hay que hablar con todos en el Paraguay. O sea, se necesita un gran acuerdo. Y por otro lado, sí, una cosa concreta que lo intentamos hacer y siempre menciono, yo creo que el ministro de Educación tiene que dedicarse a una cosa, a la educación. Hay que sacar el ladrillo de la cabeza del ministro de Educación. Ahí tenés los docentes y los alumnos. Tenemos 40.000, 80.000 docentes que se jubilan en los próximos 10 años en Paraguay. Este es el momento histórico para realmente trabajar con los docentes, dedicarnos a los institutos superiores justamente de enseñanza de los mismos, de tal forma que se inicie un proceso de transformación de docentes. Y lo mismo con el tema de los alumnos. Al ministro de Educación, y yo siempre digo a mi ministro de Educación, lo que le tiene que interpelar es que de 9 de cada 10 jóvenes no saben matemática en Paraguay. Y que eso se reduzca en los próximos años. Entonces, cuando digo, y con esto cierro, sacar el ladrillo del ministro de Educación, es una ley que intentamos hacerla y el presidente Abdo la vetó. Acá la infraestructura tiene que estar a cargo del MOPC o el MUF. MITIC se encarga de la conectividad. Se armó un superministerio porque ahí querían salir candidatos a presidentes de la República y armaron un mega ministerio. Y hay algunas cosas, uno ve, y había dinero. Cuando estaba empezando la pandemia se fue plata del FONACIDE y había más de 115 millones de dólares para conectividad que tenía una ejecución del 15% después de 3 años. Estaba parada. Había más de 100 millones de dólares para establecimientos escolares que no se ejecutaba. Que el ministro de Educación tenga la educación en la cabeza. Ok. Yo voy a plantear ahora cómo financiamos esto. O sea, hoy nosotros tenemos, me parece, aparte, obviamente, quién va a estar en contra de los planteamientos que hacen, ¿verdad? Pero hoy tenemos un Estado. En el 2023 el que vaya a ser presidente va a encontrar un Estado que ya no tiene límite para endeudarse. Hemos llegado ya al tope de lo que nos podemos endeudar. Hay un altísimo déficit fiscal, el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Y en este momento vamos a arrancar con un crecimiento económico. O sea, de hecho, este va a ser un año recesivo y con suerte el año que viene vamos a crecer. O sea, digamos que la economía no va a generar muchos recursos para cobrar impuestos. ¿Cómo financiamos estos proyectos? Payo ya arrancó y dice, voy a recortar los salarios públicos. No le vamos a pagar y vamos a ahorrar $1.000 millones al año solamente en eso. Ahora, ¿cómo hace eso, Payo? Porque vos sabés que a mí no me pagas mi salario. Yo tengo un contrato con el Estado, me tienen que pagar a mí 30 millones y me pagaron 13. Bueno, me voy a una acción judicial. ¿Cómo se hizo en Polonia?
no se respeta al Poder Judicial, se respeta la justicia. Y la justicia es que nadie gane más de 13 millones de guaraníes. Bueno, pero ¿quién define cuál es la justicia? El sentido común de quien gobierna con poder, lastimosamente, y eso es una cuestión relativa. Lo que nosotros tenemos que sacar en claro es que tenemos que tener 5.000 millones de guaraníes más de los 13.000 millones que hoy tenemos. Y si me permitiste, puedo decir dónde va a sacar la plata. Uno, hablaba del FONACIDE. Me tomé la libertad justamente de ver hoy cuántos institutos de educación y cultura hay en Paraguay, que a los socialistas les encanta. Cuanto más grande el Estado, más funcionarios tienen, más votos tienen. Grandes socialistas. Cuando fue en gobierno, no establecieron relaciones públicas, relaciones diplomáticas con la China continental, porque el dinero de Taiwán es el que primó. ¿Por qué luego no estableció con China las relaciones diplomáticas? Se cagaron en las patas. Y ahí había mucho dinero en la exportación. A ver. Vamos al tema de la educación. Ministerio de Educación, ¿qué va a hacer acá el presidente? Secretaría de Política Lingüística, Secretaría Nacional de Cultura, Consejo Nacional de Educación Superior, Instituto Nacional de Educación Superior Raúl Peña, Fondo Nacional de las Culturas y las Artes, Instituto Paraguayo de Artesanía, Instituto Superior de Bellas Artes. Se eliminan esto. Solamente el Ministerio de Educación. Y punto. Y Itaipú. Yo le pregunto acá a los compañeros, a ver que alguien me diga, ¿cuánto van a adicionar en dólares al costo de cada megawatt de Itaipú? Le pregunto a Bura, ella, para cuando en el 2030 podamos disponer de nuestra energía. ¿A cuánto estamos vendiendo hoy? ¿Cuánto estamos perdiendo? O sea, la plata va a salir de ahí. Lo que quiero saber primero, ¿dónde pensás sacar la plata? 2.000 ¿Eliminar millones, instituciones del Ministerio de Educación? 2.000 millones, que nadie me gane más de 13 millones. Eliminar, no educación. Vamos al ámbito de las agencias financieras. ¿Para qué tenemos 4 organismos? Agencia Financiera de Desarrollo, Banco de Fomento, Fondo Ganadero, Crédito Agrícola de Habilitación, para tener funcionarios y punteros públicos. Eso se elimina. 2. Fusionar entidades públicas. Claro. Y eliminar secretarías. 2.000 millones de dólares en el primer año vamos a ahorrar y que no me metan un contratado. Yo no voy a nombrar ni un funcionario permanente. Mis ministros, sus secretarios y los míos van a ser de la casa. Nada de contratados y nada de esa de precarización que yo escucho a muchos de mis colegas que apoyaron que están acá. La de precarización, qué simpático. A los 2 años se convierte en funcionario permanente. Pobrecitos ellos, ganan 6 millones nomás. El 60% de los paraguayos hoy viven con 15.000 guaraníes al día. Nadie capaz se va a ir a mi gobierno que les contrate McDonald's, que les contrate Burger King. Yo conozco gente, ayer justamente estuve hablando con un general retirado, su hija tiene 3 masterados. Está en la Cancillería, gana 6 millones de guaraníes. ¿Cuánto gana la pendeja que dejó Euclides allí? 20 millones por las lindas piernas. Y los permanentes callados. Ok, vamos a ir. Itaipú, 6.000 millones más, que los vamos a conseguir. O sea, le van a cobrar a Brasil por la cesión de energía. No, Jarona. Vamos a vender, bueno, vamos Le a vamos a vender a Brasil. Vamos a hablar después de Itaipú porque ese es todo un Que tema me para cuenten discutirlo. ellos cuántos dólares más le van a adicionar al costo operativo del megawatt para saber si estamos en lo cierto o no. Ok. Martín. Bueno, a mí me parece que es un gran y hermoso desafío hacer una reforma del Estado. Cuando llegue la concertación al gobierno, va a apelar al documento producido por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde le presentó al gobierno de Marito el desperdicio de 1.500 millones de guaraníes que el Estado, 1.500 millones de dólares, que el Estado malgasta En las compras públicas. en todo este tema. O sea que ahí está la plata para hacer la reforma. Otra plata importante evidentemente va a tener que venir de terminar con el sistema de vendepatria que tenemos, por el cual se cede casi gratuitamente la energía a Brasil y no se vende. Entonces acá de Itaipú va a salir la plata para el desarrollo del Paraguay y no para el desarrollo de Brasil. Vos no tocas impuestos. Yo
cobro impuestos. Sí, pero no aumentar la tasa, no nada. No aumentamos la tasa, aumentamos la presión tributaria, es decir, terminar con esta mafia donde a alguna gente no se le cobra impuestos. Se abre un cajón, se mete en su carpeta y a cambio de una coima se le deja de cobrar. Correcto. Yo elimino impuestos. Eliminás impuestos. Para pagar sueldos, elimino impuestos. ¿Cómo va a funcionar el Estado? ¿El Estado se tiene que achicar? Correcto, sí, pero... El Estado no puede tener un presupuesto como el que tiene hoy, en donde los impuestos son para pagar sueldos. Vamos a tener el dinero para insumos. Hoy tenemos 3% para insumos. Pero eliminás todos los impuestos o bajás impuestos. No, la presión tributaria. Bajar la presión tributaria. Claro, vamos a los impuestos directos, por ejemplo. El IMAGRO que pague. Hoy el IMAGRO no paga un carajo. El impuesto inmobiliario no paga un carajo. Impuesto a la renta personal no paga un carajo. IVA es el 60% y es igual para todo el mundo, pobres y ricos. Ok. Esperanza. Este es un tema que no quieren, normalmente impuestos no quiere tocar la gente. Y no quiere tocar la disminución de funcionarios públicos. Ni uno de ellos. Ni uno va a disminuir funcionarios. Mira, y menos Santi y compañera. En el tema económico hay varias líneas de intervención. Una de ellas, lo dijo ya Payo, la renegociación de Itaipú es clave en el 2023. El otro elemento tiene que ver con eliminar la mafia y toda la corrupción. O sea, en estos días nomás, cuánta gente está siendo sindicada con esta mega estafa que tuvo el Ministerio de Hacienda con la factura falsificada. ¿Cuánto dinero hay que está apañado por la mafia, por la falsificación? Hace 3, 4 meses había una persona que decía que o evadía impuestos o lavaba 1 millón por día. 1 millón por día, son 360 millones por año. ¿De dólares? De dólares. ¿Cuánto es el porcentaje de bono soberano en los últimos 4 o 5 años? 400 millones. O una persona puede pagar la deuda externa del Paraguay. O sea, que hay plata en esto. O sea, en la mafia, en la fiscal. Todo lo que sea corrupción, todo lo que sea austeridad y todo lo que sea compras públicas que estén controladas por precio y por calidad. Y otro elemento son las tercerizaciones. En el caso de salud hay una serie de tercerizaciones en donde lo que se hace es derivar al sector privado como un negocio, no por necesidad. Hay veces en que la alianza público-privada es necesaria. Las camas de terapia, el Estado tiene 700, necesitaba 200 más, compra camas o alquila camas de terapia. Pero, por ejemplo, la tercerización de la esterilización de IPS. ¿Qué quiere decir eso? La ropa del quirófano se pone en un camión, se lleva en otro lado, se lava en otro lado, se trae otra en un camión y cuesta más caro de que lo hagan las propias lavanderas y el propio sistema de esterilización de IPS. Ese tipo de negocio hay miles, como el tema de las limpiadoras, como el tema de los guardias, como todo esto. O sea, acá hay una corrupción público-privada que hay que sacar. Y otra cuestión es dirigir los recursos para hacer cosas diferentes. En salud hay cosas que hay que hacer diferente nomás. No es que hay que cargar más dinero sobre un sistema. Plata. En algunas cosas no es dinero, es tener cosas nuevas que hacer, innovar, hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el hospital día. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que vive en Carayao que tiene que venir acá y le dicen, hoy vení a hacerte tu análisis, mañana trae el resultado, pasado vení. Y eso significa venir de allá, pagar pasaje, sacar el turno que te da dentro de 3 meses. Cuando el sistema de atención primaria identifica que Payo tiene que venir a Asunción para algo, se le hace un hospital día. ¿Qué quiere decir? Payo viene a las 6 de la mañana, entra en el Hospital Nacional y sale a las 5 de la tarde con su radiografía, con su ecografía, con su diagnóstico, con lo que él necesita y todo ahorramos. O sea, acá hay que hacer cosas nuevas y eso también es dinero y recursos, porque acá volvemos a alimentar un elefante, un monstruo que hicimos durante mucho tiempo y creemos que a eso nomás hay que ponerle más sueldo o hay que ponerle más recursos. Acá tenemos que cambiar el modelo de gestión. Entonces, hay una serie de elementos
Y por eso que yo creo que las reformas van a ser posibles, porque así como estamos ahora, a pesar de nuestras diferencias, un equipo de gobierno que lleve la pluralidad de gente, con diferentes miradas, con diferentes. En eso yo disiento con Payo, porque Payo quiere ser él el único que diga lo que hay que hacer. Y yo creo que tenemos que ser muchos, en todo caso al lado de Payo, para discutir con él y hacer un gobierno conjunto. Yo no creo en los superhombres, ni en las super niñas, yo creo en los equipos. Y es nuestra diferencia con Payo. Ok. Yo sé. A ver. A ver, en primer lugar, algo que creo que en realidad todos estamos coincidiendo, acá tiene que haber una lucha decidida contra la corrupción y el mal gasto público. Al margen de las prioridades de cada uno, eso, los números que ya varias veces recalcamos de 1.500 millones de dólares que se habla de mal gasto es tremendo. En el Paraguay hubieron muchas mesas de reforma tributaria, de reforma de tal cosa, de reforma de todo, pero nunca una real de reforma del gasto público. Y eso es sustancial y ahí hay mucho dinero. Y ni qué decir en la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción, al margen de que va a permitir esa recaudación, también genera un Estado más eficiente. Porque la corrupción lo que busca es un Estado, perdón el término, trancado, engranado, porque entonces la corrupción es la que viene a mover, para mover el expediente, para mover tal cosa. Entonces esa lucha genera también mayor eficiencia. En segundo lugar, acá hay varias políticas en la economía, ¿verdad? Tenés la tributaria, la cambiaria, la monetaria. Nunca se trabajó las políticas de competitividad en Paraguay. Nunca se trabajaron las políticas de competitividad. ¿Cómo es eso? ¿Esto qué se trata? ¿Cómo te volvés más competitivo? Voy a dar un ejemplo sencillo. Vos tenés un emprendedor que siempre lo menciono, que estaba haciendo, que en pandemia empieza su empresa de detergente. Empezó con 500.000 guaraníes de inversión. Hoy está pagando al Estado en diferentes montos, no a fin de año en renta, al comprar todo, 50 millones al año más o menos, por comprar el vaso, por tal cosa, por todo el IVA, todo se le va al Estado. No puede todavía formalizar en Dinavisa porque Dinavisa le pide casi 15 o 20 millones en gastos que va a tener que hacer para ser formal. El BNF no le da crédito porque justamente él es el que necesita el crédito, pero no tiene capital para poder tener crédito. Entonces él es una persona que por el que el Estado, porque no tiene políticas claras de competitividad, le quiere cobrar una tasa, no termina formalizándose y quizá triplicando su cantidad de ganar dinero al ser formal y pagando entonces más impuestos y que el Estado recaude más. Es lo que pasa con catastro, con registro público. Un edificio, un lugar que no se construye, que no está avanzando porque está todo trancado, es inversión que no llega. O sea, nosotros tenemos que ver cómo optimizar el funcionamiento de las diferentes instituciones públicas para no joderle al ciudadano que quiere trabajar. El motor del desarrollo es la iniciativa privada. El motor del desarrollo es la iniciativa privada. Y para eso tenemos que trabajar mucho también las políticas crediticias. El Estado genuinamente tiene que lograr dar créditos de un dígito a las personas que realmente necesitan. Y ahí construir realmente un esquema financiero donde entonces el paraguayo emprendiendo es el que va a lograr que nosotros crezcamos más con nuestro PIB y lo que sea. Y lógicamente lucha frontal contra la evasión fiscal. Acá hay que luchar contra los que no están pagando. Bueno, tengo que hacer una brevísima pausa y después me gustaría encarar dos temas que hoy son, digamos, esenciales para la gente. Uno, la informalidad. 6 de cada 10 personas que trabajan en Paraguay están en la informalidad. No tienen seguro médico, nunca se van a jubilar. Entonces, ¿cómo encaramos? ¿Cómo harían ustedes para poder hacer que esta gente se formalice? Y a partir de ahí, el grupito que sí se jubiló, tenemos el otro problema. El déficit de la caja fiscal que le va a reventar al siguiente gobierno, sí o sí. Pausa, enseguida volvemos. Un poco el hielo porque hasta el momento fue todo así como muy formal, a cada uno le fui preguntando su opinión. No formal, aburrido fue. ¿Te parece? De nosotros. Vos no. Ah, no, La gente pues está bien. no quiere escuchar más este chichat. La gente quiere solución. Y bueno, pues estamos hablando de las potenciales soluciones. Poesía. Ahora, pues, yo te pregunto esto, por lo que está diciendo Payo, todo lo que vos decís no entra dentro del marco de nuestra Constitución. O sea, digamos, vos no podés tomar decisiones como presidente. Me encantaría que fuera así, ¿verdad? Pero sobre el tema del salario no podés recortar nomás vos porque depende del Parlamento. El Parlamento te tiene que aprobar o no. ¿Cuál es la fuente de interpretación del derecho positivo? El derecho natural. Te doy un ejemplo. Bueno, pero ¿quién interpreta? Tiene que haber alguien. Alguien dice esto es blanco o es negro. El que tiene poder para el bien y no roba. Ni tiene estancia ni pendeja por ahí jodiendo. Bueno, pero ¿cómo sabes vos eso? Si alguien tiene todo el poder, Payo. Oye, bueno, mañana es Darth Vader. Arona. Yo ahí creo... Yo primero lo de dictador que hablamos en el paréntesis. Sí. Es cierto, con Esperanza siempre discutimos eso. Si la naturaleza o el de arriba te dio el don del liderazgo,
Vos no compartís eso. Vos tenés el don de administrar talentos. ¿Qué gobierno en cualquier parte del mundo el ejecutivo está gobernado entre 5 o 10 personas o en consenso? Eso no existe. Si vos sos un líder, vos tomás tus decisiones en la soledad del poder. Pero no escuchás a la gente. En el marco de la ley. ¿De qué ley? ¿La que hicieron los ganaderos de Patria Querida? No, la o ley los que- liberales de Federico Franco. Pues la- O los socialistas que ni siquiera se animaron. Y disculpe que estoy diciendo malo para variar, ¿verdad? Pero Payo, la Constitución Nacional es la ley suprema de preguntarle la nación. a un gran constitucionalista, Lole Rolón Luna. Nadie, pues, en ningún país del mundo respeta las constituciones latinas. Solamente las anglosajones, que son Bill of Rights, nosotros las ponemos para limpiarnos realmente allá atrás. Esta constitución está totalmente mal hecha. Ni siquiera los suplentes del Senado corresponden. Pero- y algunos se ufanan. Pero entonces la ley de la CEL, a ver. A ver, yo La hago 3 ley- comentarios. Bueno, la misma ley que hizo Payo cuando fue diputado ¿Cuáles también en los fueron las 90. que hice? En los 90 fue diputado ¿Cuáles también. hice? Entonces, yo creo ¿Y a cuáles me que opuse? hasta Las que yo hice hasta la diputado. peor democracia, porque esta es una conceptualización para que se manejen entonces las diferencias. Hasta la peor democracia, yo tengo la convicción que es mejor que cualquier tipo de dictadura. Y eso lo dejo en claro. Entonces, acá hay una Mentira. diferencia y está espectacular. Una Porque así, dictadura acá es mejor que una democracia. hasta la peor democracia es mejor que cualquier tipo de dictadura. Y ¿Y ahí esta es mi compromiso democracia? al gorajudo. No hay que confundir, porque lo que pasa con la democracia, querido Payo, es que el dictador, y lo que vos vas a pretender, es tener una linterna, apagar las luces y decir, esto nomás es lo que se ve en el Paraguay, porque el dictador te alumbra lo que quiere. La democracia, aunque no nos guste, abre la ventana, entra la luz, y evidentemente vemos el bicho y la suciedad, y por eso nos animamos a cambiar y estamos sentados acá. Y esta democracia, si no funciona, es por una generación en donde estás vos que no lograron cambiar las cosas porque no se involucraron con compromiso. Hoy hay una nueva generación que va a entrar, que cree en la democracia. Hay una juventud que cree en la democracia. Y no existe un país en el mundo que se transformó cultural, socialmente y que desarrolló su pueblo sin democracia en la modernidad. Las dictaduras no desarrollaron sus pueblos, generaron en realidad mayor pobreza y diferencia. Dame un ejemplo real de desarrollo del pueblo social y cultural Gaspar que sea Uribe por Francia. dictadura. Carlos De la Antonio López. modernidad, no estamos hablando de Quito en 1800, Yugoslavia, esperando no estamos poco. hablando de 1800, yo sé de historia, estamos hablando de la modernidad. Vamos a Vamos a hablar de Yugoslavia. ahora, hablemos de esta época. ¿Puedo Yo voy responderle? a ser un defensor de la democracia, Ok. claramente. Y me La parece bien que democracia- defienda la dictadura. la La democracia- gente va a elegir entre dictadura o democracia. Jarona, A ver. La democracia de la Asociación Rural del Paraguay, ya poína. La democracia de los ojeros, ya poína. La democracia de Zavala que invade tierra, ya poína. Jarona, yo ahora es mi turno de pegar el push. Adelante, adelante. Jarona. Maduro es un tirano. Stroessner es un tirano. Tito un dictador. Francia un dictador. Los dictadores están en tiempos de crisis. Si nosotros vamos a ¿Se poner puede hablar de la modernidad? Esa fue mi pregunta. Porque me habla de Francia, Pero háblame hoy, ahora. Singapur, vos me diste el ejemplo y te agradezco. Sí, Singapur fusiló a los Zavalas, fusiló a los Lugos, fusiló a los Federico Francos. Usted se llenan la boca con la democracia y se enriquecen todos los días. Ya poína. Y ustedes no se van a ningún hospital público, jamás ni se van a ir. Y hablan que la población tenga un hospital público. Yo te quiero ver a vos operándote como yo de varicocele. O muriendo tu madre como mi madre en el IPS, sin insumos. No, vos te vas al Migón, al Sandra Roca, no sé qué puta. No seas bola. Estamos haciendo poesía como siempre. primero, Yo le permíteme responder ofrezco después. Sí, una cuestión radical. ok. Yo Quedó decí clara dos tu cosas sobre posición. mi hijita. Lo Sí, primero, sí, pero yo, después, si y no, lo digo de no, frente se porque nos va el conoces debate. a mi Cortito, familia dale. y yo conozco la tuya. Sí. Yo no tengo techo de vidrio al respecto ni de latifundios, no tengo techo de vidrio al respecto de dinero en el banco, ni mucho por el Pero no te estilo. opones a Zavala. En mi caso. Pero no- Segundo, pero- déjame pero- hablar. espera, Payo. espera, déjale que Te voy a decir termine, algo que Payo. con convicción lo digo cuando habla de fusilamientos y cosas así, pues te escuché muchas veces hablar de esto. ¿Y no te gusta? ¿Sabes qué no, ¿sabes cómo voy a responder? Marito No me mata gusta. más gente que Espera, el PP. No me Espera, gusta, espera, ¿sabes por espera, a qué? ver. Porque una vez, ¿sabes qué escuché? Un hijo que le pregunta a su padre y le dice, papá, ¿por qué no le matamos a todos los ladrones? Porque quedaríamos solo los asesinos. Yo quiero construir un nuevo país. No se construye así el país. Que vayan presos y paguen sus culpas. Cártel Pero de voy a hablar asesinos. de la institucionalidad ¿Cuánta gente se muere en y que los puestos de vayan salud? presos.
Que vayan presos. ¿Qué preso? Que vayan presos. Que le lleve No se Malandra Quiñones preso aquí. Que vayan presos. Y otra cosa. A ver, espera, Pacho, si no se va a que programa, dígame, quiero adelante. Él que me debate dice todo. la sociedad que yo le di hoy a él. Ok. Yo me fui 4 veces a la cárcel, papá. Vos ni siquiera pisaste una comisaría nunca. Bueno, está bien. Y yo me opuse. Estuve 30 veces preso. Tengo todos los huesos rotos. No logré darte lo que vos hoy quisieras. Pero, compañero, tengo testimonio. Ni A ver. uno de ustedes estuvo preso jamás. Espera, Payo, Ya, quiero... Poina. Bueno, ya. Quiero ordenar un poco esto porque si no, no vamos a salir. Adelante, No vamos a terminar Solo nunca. nos bola esto. Vamos a hablar del tema de la informalidad. ¿Cómo salimos de la informalidad? Hoy la gente que está viendo sabe, 6 de cada 10 personas que trabajan están en la informalidad. Se ajustó el salario mínimo, no le va a afectar el salario mínimo, sí le afecta la inflación. ¿Cómo sacamos a esa gente de esa situación? Bueno, yo he trabajado mucho con la formalización de las micro y pequeñas empresas en el Paraguay. La gran dificultad es la burocracia y los requisitos que requiere el Estado paraguayo para que una señora pueda ser formal vendiendo remedios yuyo refrescante o teniendo una máquina de coser industrial en su casa. Entonces, reducir utilizando la tecnología, porque sí, ahora casi todas tienen un teléfono, que todos los trámites se puedan hacer en un día en el teléfono. Entonces, hay países donde han reducido la burocracia y el papeleo y no mandarle a una persona que tiene que ir al INAN, después tiene que ir a la municipalidad, después tiene que ir a la Secretaría de... Y sabes que el Estado paraguayo sabe cuándo hacer, porque, por ejemplo, para votar hay una inscripción automática. Entonces, nosotros podríamos hacer una inscripción automática de toda persona que quiere ser agente económico y a partir de ahí formalizar a todo el mundo y hacer de que todo el mundo pague sus impuestos de acuerdo a su capacidad. O sea, yo creo de que eso es mucho más justo que el sistema que tenemos ahora. Eliminarla de alguna manera, digamos, burocracia. La burocracia Sí. pública. ¿Esperanza? Mira, acá hay varios temas, Luis. Primero, acá hay que formalizar lo formal. Vos sabés que acabo de leer la encuesta que sacó el Instituto Nacional de Encuestas de Paraguay, donde dice que el 40% de los jóvenes entre 15 y 29 años que tiene un empleo formal no gana el salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy empresarios o comerciantes que están inscriptos, que tienen toda la legalidad, no cumplen la ley. O sea, si comencemos por legalizar. Y ahí es donde yo disiento en esta idea de querer imponer. Yo creo que acá hay que hacer un pacto de la sociedad paraguaya y hay que sentarle a todos estos gremios y decirle, bueno, se acabó el recreo, chicos, se acabó el recreo. Y ahora, si vos tenés una empresa, pagá lo que corresponde. Si tenés un chico que Claro. tiene que estar en IPS, metele en Pero, IPS. Esperanza, y si no cumplís... yo leí ese informe Sí. y es muy importante. ¿Por qué? El grueso de los empleadores paraguayos no son grandes empresarios. Claro. Es alguien que tiene 3 empleados y que gana como mucho 2 salarios mínimos. El que tiene la despensa, no se Pero- trata de que pero- él es un miserable que no Esa le es la quiere clave de lo pagar que el está diciendo salario. Luis. Pero también está, andate a los supermercados. ¿Quién es el chico o la En el joven? supermercado, tanto en el IPS. Los que llevan Claro. ahora, Ahí después que están se hizo contro- una campaña Porque ahí contra puedes eso. controlar. Tu problema es el 70% de la gente que trabaja está en microempresas. ¿Qué hacemos con ellos? Y hay Perseguirle que- a la microempresa no te va a pero solucionar. acá hay que trabajar los oligopolios también, porque acá, ¿qué pasa? Hay cadenas de supermercados, cadenas de cosas que han matado al pequeño comercio que tenía la despensa del barrio, que tenía la farmacia de barrio, etcétera. Acá también tenemos que dejar de que la democracia permita que toda la gente tenga oportunidad. Y acá hay mucho control y mucho oligopolio en las competencias. Bueno, Y pero, eso hay que... ¿qué haces, por ejemplo, con los supermercados? No, yo lo que digo es que no hay que matar, hay que crear posibilidades para los microemprendedores a que sean una oferta de trabajo. Por ejemplo, comercios en los municipios, por ejemplo, la venta de verduras
y hortalizas que nosotros habíamos planteado que se hagan los mercados municipales, donde la gente pueda venir, el productor directamente saliendo de esta cadena de especulación que le compra un guaraní y vende a 500. Con lo que hace el INDER cada tanto. Exacto, pero hacerlo formalmente, las ferias, hay que dar competencia y hay que dar oportunidades y garantías de precio, garantías de oportunidad para que la gente pueda competir también en esa situación. Y el otro tema también es estas alianzas. Yo pongo siempre el ejemplo de Frutica, por ejemplo, que hizo una alianza en ese caso con personas que se dedican al tema del cultivo de frutas y lograron mejorar la calidad, garantizar el mercado, garantizar los precios, y esos agricultores que entraron en una cadena de producción y de valor ganan mejor de lo que están ahí solo esperando que alguien le venga a comprar en un en su vehículo. O sea, me gustaría... Acá hay mucho que hacer en términos de crear oportunidades para todos. Acá lo que tenemos es una sociedad controlada por muy poquitos que ganan mucho y controlan todo lo que da dinero y al resto no le queda nada. Claro, viven la informalidad. Yo planteo otra cosa, Esperanza. No sé, me gustaría escucharle a Sebastián, pero doy un ejemplo concreto, ¿verdad? Como cuando una buena intención se convierte en la práctica en malos resultados. Se aumentó el salario de las empleadas domésticas al salario mínimo, lo cual me parece excelente. Yo fui uno de los que defendió eso. Pero en el IPS te cuentan que ahora se redujo violentamente y hoy el 98% de las empleadas domésticas no están ya en el Seguro Social. Porque los que emplean a las empleadas domésticas también son empleados. Y sencillamente si vos le decís, ahora le vas a pagar el salario mínimo, le dices, ¿sabes qué? O te quedás y ya no estamos en el IPS y te pago menos, o te tengo que despedir. Entonces, a ver, Sebastián, me gustaría escuchar tu opinión. Es complejo el asunto. Yo no estoy ese diciendo tema que fue súper polémico acaba de decir exactamente lo que nos tocó opinar en ese momento, porque decíamos que hay que tener cuidado porque por medidas populares o populistas a veces queremos tomar medidas que son lindas pero realmente terminan incidiendo peor. Yo voy a responder muy sencillo. Acá tiene que convenir ser formal para que alguien quiera ser formal. Lo que ocurre, yo uso siempre un ejemplo muy básico y medio hasta chistoso, decir si Steve Jobs abría Apple en Paraguay y abrían su garage y se ponía con su notebook, no iba a poder existir Steve Jobs ni Apple, porque le iban a venir 3 inspectores de la municipalidad, le iba a venir después uno de la dirección del trabajo, otro lado, le iba a llenar el estado de inspector y iba a tener que cerrar. Hoy acá no conviene ser formal. ¿Cómo vos le decís justamente a esa masa que vos estás mencionando que sea formal, si en el momento más jodido del Paraguay en la pandemia, al que menos se le ayudó en principio fue al formal? Cuando alguien tenía que venir a decir, che, que ayudemos a los formales, a esos que hicieron el esfuerzo de mantenerse, de poner... Recordemos que cuando alguien es formal y está pagando la jubilación y está haciendo que entonces dentro de 30 años no tengamos que pagar adultos mayores porque va a estar jubilado. O sea, el formalizar el país es clave. Vos estás dando los números y es más preocupante. 19% de los paraguayos no están pagando hoy en día alguna jubilación. Y tuvimos un bono demográfico. Eso quiere decir que es jodidísimo a futuro lo que va a pasar en términos de cantidad. Entonces nosotros tenemos que en un próximo gobierno subir de 20 a 40%. ¿Cómo hacerlo? Tiene que convenir ser formal. Toda tu estrategia y tu política pública tienen que ir de la mano a que la gente quiera formalizarse, no porque se le aprieta, sino porque le conviene. El Estado tiene que ser un potenciador de estas cosas y eso yo creo que es sustancial. A ver, Martín, las dos cosas. Pero en la pandemia a los que son formales a quien se le dio dinero. Se prestó a IPS, no fue tan así. Y el FOGAPI no funcionó también. Fue un chiste el FOGAPI. Vos te ibas a los bancos y perdón, pero para contar lo que pasó en muchos bancos, se pedía el crédito y después te ponían su gasto de seguro y cosas así, entonces su tasa efectiva terminaba siendo otra vez 17, 18%. A los formales que estaban bien, entonces, lo que se les ayudó, no a los formales que estaban mal, a los pequeños. A ver. Sí, evidentemente el ideal es que todos los paraguayos tengamos el registro único de contribuyentes, ¿verdad? Algunos pagarán y otros recibirán. Entonces, ya que hay un sistema por el cual el gobierno cobra de algunos ciudadanos y aporta a otros ciudadanos el subsidio al adulto mayor, el tecoporá, dentro de un sistema donde todos seamos contribuyentes, ¿verdad? El uno reporta ganancias y paga el 10% sobre sus ganancias y el otro reporta pérdidas y recibe del Estado
Subsidio. El subsidio, que es lo que se está haciendo ahora. El subsidio de Tecopora, ¿verdad? Que es una transferencia monetaria condicionada para que la mamá le envíe a la escuela a los niños y le envíe al puesto de salud, ¿verdad? Que es una manera de contención social, es un impuesto a la renta negativo. Entonces, mi sueño es que todos tengamos el RUC, todos, ¿verdad? Algunos pagaremos impuesto a la renta, otros recibirán impuesto a la renta con diferentes nombres, como es, por ejemplo, el adulto mayor. El adulto mayor no es un contribuyente, pero recibe, ¿verdad? Entonces, con el control cruzado, ese inventor de la computadora Apple, ¿verdad? Él era contribuyente. Registraba que no ganó nada ese año, pero todo el mundo, y ahora con el teléfono se puede hacer, todo el mundo tenemos que reportar nuestros movimientos de ingreso y de egreso al año, todos. A ver, le quiero preguntar a Payo, y ojo, por un lado tenemos el empleador que emplea a la minoría, o sea, las grandes empresas emplean a una minoría en el país. Total. O sea, los Bierzi, los cárteles, los sugolillos, el oligopolio de los supermercados, que todo eso me parece bien, que hay que discutirlo, debatirlo, ponerle restricciones, y hay que poner restricciones, pero ocupa una minoría. La mayoría está en el sector informal o tiene un pequeño empleador. ¿Cómo harías vos, Payo? A ver. Quienes ganan hoy el sueldo mínimo constituyen el 22% de la población económicamente activa. Que los perros sigan trabajando. Ellos le llaman contrabando. Nosotros, que somos 3 millones y vivimos en la frontera, le llamamos el paso. Y somos orgullosos del paso. ¿Qué contrabando? Pepe de la autocura la ñande. So minta humilla o aceite en la paila todos los días. Somos orgullosos de ser paseros. Somos orgullosos de no pagar impuestos para que ellos metan funcionarios en el Estado. Ya poina. Uno, las pymes, en primer lugar. Que se consorcien. Cuidadito el paraguayo que me diga, este es mi machete. Este es nuestro machete, Peñamembú. Si compran entre dos, les vamos a hacer caso. Nada de individualismo en ese sentido. Andamos a pedirle a Filipo que sus transformadores están explotando ahí por todo el centro de Asunción, presidente de la UIP, que sea formal. Gran bandido. Andamos a pedirle a Riera, que ocupa en 1 hectárea, al igual que Zavala, un animal, y los perros, el 70% viene alquiler de este país. Es el derecho natural, compañero. Y te termino con esto. Tantas cosas quisiera decirte, ¿verdad? Pero que continúe el paso. Nada de formalizarnos para pagar impuestos. Démonos un tiempo. ¿Qué tiempo? 2 años. 2 años. O sea, 2 años y liberamos el paso. A mí me cupo... No. Ahora les hemos liberado el paso. Sí, por eso, liberamos por 2 años. Liberamos el paso. O sea, no se paga impuestos, nada. A mí me cupo presentar varias leyes siendo diputado. La ley de zona franca en Paraguay. Claro, no soy yo el que tengo la lapicera, hicieron cualquier cagada hoy de ella. Pero vos sabés que eso te permite comprar productos manufacturados en Paraguay y pagar solamente el 0,5% valor factura. O sea, nos vamos, compramos la Argentina o en Brasil y traemos, punto. Sí, señor, sin pagar impuestos. Producto de la canasta de necesidad básica familiar. ¿Y qué hacemos con la industria paraguaya? ¿Y todos nuestros agricultores qué pasa con el tomate que trae de Nuestros allá? productores de tomate. No, pues para saber cebolla. nomás. Le voy a dar un knockout acá a mi socio. No, pues te pregunto, porque si trae tomate y naranja de frontera así nomás, porque dijiste producto de ¿Querés canasta te cuente? básica. Vamos al tomate nomás. ¿Quién le otorga el sello de calidad al tomate? En Paraguay, el EPP. En la colonia 3 de febrero, la hermana de Magna Mesa, a vista y paciencia de Pacobá, es la que le pone el sello de que es industria nacional del tomate que viene de Brasil. Y va al abasto, Pero eso no tiene que ver con mi pregunta. No. Yo te ¿Qué? pregunté otra cosa. Tomate, vamos. Yo te pregunté otra cosa. ¿Qué Payo. preguntaste? ¿Qué hacemos? Yo te los pregunté qué productores hacer con los locales. agricultores. No hay agricultores paraguayos. No hay agricultores paraguayos. Dame ejemplos de No agricultura existen que agricultores tengan, paraguayos. a los que me están escuchando,
Ustedes tienen 10 hectáreas cada uno. Nadie. No hay agricultores paraguayos. No, lo que hay son granjas, papá. Y bueno, Que es pero- para el autoconsumo, básicamente. No, Bueno, no a es ver, cierto. Esperanza, ¿qué pasó? No, A ver. yo disiento en eso. Yo creo esto que al estamos de acuerdo. contrario. Yo creo que No estamos de acuerdo. el tema de la reforma Hay de la... productores ojeros. Espera. No. A, No a hay ver, agricultores. a ver. No, Lástima. No es cierto. Gente que Tiene que haber más, pero hay. subsiste. A ver, No es a ver. Ese cierto. fue el problema de ustedes que creen Está de que hablando de todo es formal. ¿Formal para qué? Para pagar impuestos. La formalización es para comer y para vivir. A ver, espera. Y otra cosa, Adelante, que Esperanza. elijan su sistema de salud cada uno. Esperamos. Que no se me vayan todo al IPS. A ver, Esperanza. No, yo creo que hay una producción agrícola, incluso agroecológica en Paraguay. Dame un rubro. ¿Y dónde? Acá andate J. Augusto Saldívar. ¿Te fuiste alguna vez? Sí, Pequeña a finca. Bonita, claro que sí. Claro, y ahí está toda la lechuga, el tomate, la cebollita, ¿Y el cómo perejil. trabajan? En cooperativa. Pero nadie está discutiendo el modo de trabajo. Vos decís que no existe y que todo lo que se produce es del EPP. Eso seguramente para el público sirve. No es Bonita, así. lo que se Acá vende de tenemos que tomate producir tomate, es los apenas botes. el 7% Todo lo de la que producción hay, paraguaya que se hay vende. que cerrar la frontera y comer comida y producción paraguaya. Hay que hacer una gran campaña de concienciación de decir, el tomate, si nosotros pensáramos en un mercado de 7 millones de paraguayos y que los 7 millones van a poder tener una ensalada en su casa para comer todos los días, ese microproductor va a tener trabajo, va a tener posibilidades de vivir de ¿Quién le va eso. a transportar su producto al abasto? Pero ese es el proceso de cambio que tenés que hacer, Payo. Tenés que hacer la cadena Para de eso vamos a ser valor. presidente de la Tenés que República, vamos a hacerle, encargarnos. tenés que garantizar precios, tenés ¿Quién que le va a llevar el garantizar. producto? ¿Y cómo vas a eliminar el intermediario? Y ahí construir las políticas públicas del Pero y Ministerio de Agricultura que hasta hoy no hizo nada en la tu historia. modelo cooperativo, ahí está tu modelo cooperativo que no tiene que ser parasitado por nadie. Pero vamos a construir el cimiento de la sociedad paraguaya, no vamos a meter todo de contrabando, vamos. Claro que eso suena muy bien. Y no se puede combatir Yo el vivo contrabando eso, sin Esperanza. que de acá salga. Yo vivo de eso. A Y ver. ya sé, pero no, ese es tu problema si vos vivís de eso. Pero hay otra gente que tiene su granja, que quiere producir y no tiene mercado. No puede venir a producir, A no ver, puede espera, vender. hombre, Hay que que los crearle camiones mercado, hay militares, que crearle precios, que los hay camiones hay que militares- hay que hacer que la universidad Caramba. también investigue la agricultura familiar A campesina, ver. también sepa hacer quiero abonos contar- que sean agroecológicos y no todos contaminantes. Espera, un ratito. Los camiones Es por eso que es un militares proceso. Payo, lo que nuestra produce diferencia Bonita, que tengo contigo que es producir que por vos día. crees que vos sos el que sabe todo y va a hacer todas las cosas. Yo creo que sé algunas cosas, pero que voy a hacer un equipo formidable y ustedes van a hacer. Si vos tanto crees en una figura personal, ¿por qué estás en una concertación? Porque en realidad este país no va a salir con super niñas ni super hombres, va a salir con equipos que se sienten a discutir las mejores salidas para el Paraguay. Y que a lo mejor ni siquiera acá tenemos todas las ideas, porque ninguno de nosotros es capaz de entender la complejidad del Estado solo o sola. Te voy a Acá contar necesitamos algo hacer equipos que y yo he necesitamos visto. traer propuestas y necesitamos debatir y que tenga gobernabilidad política ¿Sabes qué o hizo vamos la a pelearnos concertación? todo el día. Ustedes salieron primero a la concertación, entre paréntesis, ¿verdad? Ahora volvieron con el rabo entre las piernas. No, Carola. mentira. Cortito, Salimos cortito. Y se salimos firmó con su una acta para hoja de presidente. ruta clara, No se firmó para política. senadores, ahora la concertación. Y no. Yo quiero dar un caso y ahí y ya me callo para A el ver, otro programa. cortito. Yo fui abogado de BMG, la mayor empresa de fonogramas del mundo prácticamente. A mí me cabía cobrar las cuentas de la gente a través de una consultora Monitor que me dio esa responsabilidad. ¿Quién era el abogado que perseguía la piratería en Ciudad del Este? Un abogado bandido que se llama Schutem, un ladrón que anda en helicóptero. Yo le llevé a BMG a Buenos Aires en 2 ocasiones, los lugares donde se falsificaba los sellos de BMG. Toda la industria fonográfica. ¿Sabes qué me dijeron en la segunda vuelta? Que deje irme, que eso se ocupa Schutem. Y le dije, pero yo les vengo a decir que Schutem no se va a estos lugares. Y ahí renuncié. Me dijeron, si nosotros no tenemos esa caja negra, otros van a recibir esa plata. Y, Ok. y no es solamente en blanco. Ese es el empresario a nivel mundial. Ok. Te reciben en las 2 cajas.
y le revientan al pobre tipo y le dicen que no haga contrabando. Se me va el tiempo. Martín, te quiero preguntar esto porque estuviste recorriendo mucho y sobre todo, digamos, con el que intenta más o menos entrar al sector formal. ¿Cuál es el problema principal? ¿El financiamiento? ¿Es un Estado que no funciona? ¿Cuál es el drama principal que tiene? El drama principal que nosotros tenemos es que no entendemos cómo funciona la sociedad paraguaya. Paraguay tiene 7,5 millones de habitantes. Realmente somos solamente 1.800.000 familias. De esas 1.800.000 familias, una tercera parte somos dirigidos por madres solas. El nivel educativo es muy bajo, lo cual hace que la productividad de la persona, tiene un bebé en brazos, ¿verdad? Está cocinando con el otro brazo, con el tercer brazo está ayudándole la tarea a las criaturas con un WhatsApp, con un sistema de educación realmente catastrófico y está tratando de generar ingresos. Aquí nosotros tenemos un muy bajo nivel de oportunidades y lo que necesita la gente es ayudarles para asociarse. Yo estoy trabajando, formando comités de mujeres. Tengo 4.500 comités de mujeres emprendedoras en todo el país. Tenemos que encontrar sistemas nuevos de garantía porque muchísima gente está sobreendeudada y entonces tiene problemas de Inforcom. Nosotros hemos encontrado una manera de poder acercar financiamiento a el tema de Inforcom y te quiero decir, el otro día salió en el diario de que Banco Nacional de Fomento tenía un fondo de $20 millones y que solamente había desembolsado $400.000. Sí. Nosotros hemos desembolsado $46 millones el año pasado en 162.000 créditos de un valor de más o menos 500.000 guaraníes. Entonces, nosotros tenemos que, en vez, y esto coincido con Esperanza Martínez, el gobierno no tiene que ser la estructura de los ministerios. El gobierno tiene que pensar en las 1.800.000 familias y tiene que trabajar en función a las familias, ¿verdad? Con 9.000 trabajadores sociales, a razón de 200 familias cada una, nosotros podemos llegar a cada una y todas las familias paraguayas, desde la unidad de salud familiar a 2 millones de paraguayos, del Ministerio de Educación a otros 2 millones de paraguayos, desde la Policía y la Fuerza Armada a todos. Nosotros tenemos hoy en día la tecnología que nos permite cambiar la manera en cómo funciona, por ejemplo, el SNPP. En vez de que el SNPP diga, esta es la oferta de cursos, es ir casa por casa a ver qué necesitan las familias paraguayas para salir adelante. Esto no es que vamos a llegar para hacernos cargo del gobierno, es para adoptar a las familias paraguayas. Yo quiero ser el sponsor oficial de las familias paraguayas, apoyar a las familias, porque ¿de qué nos sirve un Estado fuerte con familias débiles? Entonces, ahí está la necesidad de empleo, ahí está la necesidad de salud, ahí está la necesidad de generación de ingresos, ahí está la necesidad de vivienda. Pero su casa a lo mejor necesita solamente un inodoro y su casa a lo mejor necesita 2 dormitorios nuevos para las criaturas. Entonces, gobierno en función a la demanda social y no a la oferta múltiple de esta fragmentación del Estado. Y termino con una solamente cosa. Sí. Nosotros, fíjate cómo es la familia, ¿verdad? El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia por su lado, el Ministerio de la Mujer por su lado, el Viceministerio de la Juventud por su lado, Adulto Mayor por su lado, Unidad de Salud Familiar por su lado, Unidad de Agricultura Familiar Campesina por su lado y Ministerio de Vivienda por su lado. Integremos todos en función a la demanda de las familias paraguayas y no en función a que cada familia, como dijo Esperanza con respecto a la salud, ella habló de la fragmentación de salud, pero eso sucede en todo el gobierno. Todo el mundo quiere tener su ordenador de gasto. Entonces, trabajemos para que las familias paraguayas salgan adelante y no para que el Estado paraguayo salga adelante. Se me fue el tiempo, yo les agradezco muchísimo. No, se me fue el tiempo, Payo, lamentablemente. Somos 9,5 millones paraguayos. Bueno, no importa. Y este es un coliseo, acá la gente quiere ver sangre y no Teletubbies que nos amamos entre todos. Estuvo lindo. Estuvo liquidar a ellos la interna. Estuvo lindo el debate. No, estuvo lindo el debate. Por primera vez
Porque estuve muy aburrido últimamente con esta gente acá. Bueno, Vivir mejor es La última vez posible. que tuviste el rating de hoy fue quizás cuando yo vine. Y hoy No, vamos a hablar del doble. cuando yo estuve con Santi Porque no Peña está también. bien, que puta, yo cambio de canal, boludo. No vamos. Escucha las mismas cosas siempre. No vamos nosotros. Yo les agradezco. Creo que son muy sabrosos. cierto, Muchas vamos, ideas sí, muy vamos, interesantes. Les agradezco a todos. Gracias. Gracias a vos, Luis. Saludo a la audiencia. Pausa, ya volvemos. Nuestro compañero Iván. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Otra semana cargada donde uno de los temas centrales fue lo que tiene que ver con el avión iraní. Mucha gente habló Kanazawa, habló Gustavo Sandoval, se habló en el Congreso, se habló en la región, en este tema que ya afecta a los estados porque está en riesgo nada más y nada menos que la seguridad de la región. Es por eso que hemos preparado un compendio de todo lo que se ha dicho esta semana, lo que sabemos hasta ahora, y nos hacemos la pregunta que hasta el momento nadie ha podido responder. ¿Qué hicieron estas personas durante 3 días en nuestro país? Tenemos un informe al respecto. Las sospechas en torno al avión iraní-venezolano en Paraguay nacieron a partir de la investigación de inteligencia que se hizo sobre las nacionalidades y vinculaciones de la tripulación del avión. Llamó la atención la cantidad de tripulantes y el valor de la carga recogida en nuestro país. Los 18 tripulantes del avión, 11 venezolanos y 7 iraníes estuvieron durante 3 días en nuestro país y se alojaron en un hotel de Ciudad del Este. El avión aterrizó en el aeropuerto Guaraní el 12 de mayo con autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC. El presidente de esta dependencia del Poder Ejecutivo, Félix Kanazawa, apuntó a un funcionario asegurando que este falló al no hacer los reportes de seguridad respecto al avión. Hay un responsable encargado para realizar la comunicación, la analítica, de sentarse y analizar los datos y a través de eso volverse información certera. De manera que esa información certera pase más arriba a la cabeza de la autoridad, de manera que la cabeza de la autoridad tome las decisiones correspondientes. Ahora, esa comunicación a ese nivel, a ese estamento, no se produjo. Esta persona tiene que tener la suficiente responsabilidad ética de aceptar la falla. Por su parte, el ahora ex subdirector de seguridad de la DINAC, Gustavo Sandoval, declaró que realizó todas las comunicaciones que debía hacer. Yo le paso al presidente a las 17:14, él a las 17:18 me habla, ¿verdad?, sobre que haga, diríamos, el seguimiento sobre esta cuestión. Te pide que hagas el seguimiento. Exactamente. Luego, él me pasa la lista de tripulantes. Kanazawa. Eso sería, ¿verdad?, aproximadamente El 12 de mayo. a las 17:50. Me envía con la autorización para operar. El 12 de mayo, estamos hablando del 12 de mayo. Y el 12 de mayo nomás tenía que operar. Yo remito el listado de la tripulación a una organización internacional. A la DEA. Exactamente. ¿Y qué te responden desde la DEA? Que no le tienen en su sistema registrado. Ese mismo mensaje yo le reenvío al presidente. Ahí es donde, como te digo, se hacen unas verificaciones a la aeronave. En otro viaje por la región, Uruguay no autorizó al avión a utilizar su espacio aéreo. Eco Sierra Benifor 9219, Montevideo. Bueno, Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Confírmeme si retorna el 6 o cuáles son sus intenciones. Es así que la aeronave fue hasta el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. En ese país, el avión quedó retenido y el piloto iraní, Golanreza Ghasemi, de 64 años, fue imputado por la supuesta participación en actos terroristas. En Argentina se disparó la alerta ya que en el año 1994, en ese país, ocurrió un ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA en la ciudad de Buenos Aires. El atentado atribuido al grupo terrorista Hezbollah dejó 85 muertos y 300 heridos.
En nuestro país, la Fiscalía abrió una investigación recién esta semana tras la denuncia de un funcionario de la DINAC. Por su parte, el gobierno dispuso que desde la Secretaría Anticorrupción también se investigue el hecho, a más de un mes del paso de la aeronave por nuestro país. El presidente del Congreso también se refirió al tema, diciendo que el avión no solo llevó cigarrillos, sino probablemente también dinero. El costo del vuelo Aruba, o sea, Ciudad del Este, Aruba, cuesta $400.000 y ellos vienen a llevar $750.000 de tabaco. Eso no puede ser a nadie. No puede ser. Creo que hubo más que cigarrillos en ese vuelo. ¿Cómo qué, senador? Y puede ser algún tipo de dinero, no, particularmente creo que puede ser dinero que se llevaba a ese paraíso. Y lavar dinero. Un informe del FBI vincula a tripulantes del avión con un poderoso brazo paramilitar de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que entrena a los miembros del Hezbollah en el manejo de armamentos, explosivos direccionados y uso de comunicaciones clandestinas. Bueno, Iván, las preguntas quedaron abiertas. O sea, ¿qué hicieron estos 3 días acá? Porque obviamente el informe clarito, para comprar cigarrillos nomás no vinieron. Claro, eso de ninguna manera justifica el movimiento de esta aeronave. Lo que sabemos es que han estado en un hotel de Ciudad del Este. No sabemos qué hicieron durante esos días. Hay una carpeta investigativa abierta y es todo lo que sabemos. Hay que mencionar que en Argentina el piloto ya está imputado por actos terroristas. Allí ha despertado una verdadera alerta a este tema por el antecedente que se tiene del ataque a la AMIA en el año 1994 que dejó tanta gente muerta, heridos. Aquí en nuestro país, a más de un mes se abre recién la investigación y hasta el momento no sabemos qué es lo que hicieron verdaderamente estas personas consideradas terroristas por la FBI en nuestro país. Ojalá en algún momento tengamos respuesta. Gracias, Iván. A usted, señor. Buenas noches. Bueno, con esto nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de jornada.